Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, a la entrega de la 7ª edición del certamen de Relato Breve 2024 que organiza nuevamente el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un acto que para nosotros es muy simbólico porque parece que no está relacionado con la psicología, pero creemos que la divulgación cultural también está relacionada con nuestra profesión. En primer lugar, quiero agradecer a las personas que formaron parte del jurado y que nos han querido acompañar en este acto. María Antonia Álvarez Monteserín, presidenta de honor del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y presidenta del jurado. Juan Carlos Fernández Castrillo, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio y miembro del jurado. Antonio Moreno, vocal del jurado también. Y Javier Tabada, vocal del jurado. Bueno, es muy importante que los miembros del jurado quieran compartir este momento, ¿no?, con todos los premiados y premiadas. Y sin más, quiero pedir la palabra, decir que ha sido cada año, este certamen tiene cada vez más repercusión a nivel nacional. Es una vocación del colegio, no solo quedarnos en Madrid. Se han presentado 64 autores. Cada año está creciendo el certamen y para nosotros es un orgullo de poder hacer un certamen de esta calidad y que los relatos cada vez que se presentan tienen una mejor y mayor calidad. Bueno, doy la palabra a Juan Carlos Fernández Castillo, que nos va a dar la introducción de este acto. Buenas tardes de nuevo, bienvenidos para algunos ya a vuestra casa y para los que no sois de esta casa, pues como invitados, bienvenidos. Enhorabuena, lo oiréis varias veces, lo que estoy diciendo yo ahora. Sí, efectivamente, Javier lo dice bien, es una satisfacción. Para Antonia y para mí, que formamos parte de alguna junta anterior, que nos costó pelear y conseguimos un certamen de este estilo y hemos llegado a la 7ª edición. Tengo que decir también que sois malas personas. A ver, me explico. Cada año nos lo ponéis más difícil, con lo cual, bueno, sois buenas personas por eso, porque disfrutamos más con vuestros relatos. Así que aquí estamos un año más, espero que continúe en el futuro. Ahora hay elecciones en el futuro reciente, con lo cual, bueno, quién sabe quién ganará y si continuará o no. Mi voluntad, o al menos como colegiado, será apoyar iniciativas de este estilo. Bueno, vamos a dar paso a los protagonistas, ¿no?, que son las personas que no que solo han concursado, sino que han sido premiadas, ¿no?, en esta edición. En primer lugar, vamos a dar al segundo finalista, que se llama Antonio Hernández Díaz, por el relato La espada de Mulán. Entrega el premio María Antonia Álvarez Monteserín, presidenta de honor del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Recoge el premio en representación de Antonio Hernández, que no ha podido estar con nosotros porque está con una persona muy querida en su ciudad, en Canarias, pero la va a recoger su nieta Zoe de la Guardia Borges. Buenas tardes, yo soy Zoe, la nieta de Antonio. La verdad que qué vergüenza estar aquí, pero es lo que toca. Yo creo que se lo merece. El premio ya lo tiene. Ya el trabajo duro está hecho, ¿no? Bueno, se lo merece porque, bueno, mi abuelo es una persona excelente en todos sus aspectos. Y bueno, él y yo hemos tenido una relación muy bonita a lo largo de toda la historia y creo que en parte eso también se ve reflejado en este tipo de cosas. Y yo creo que lo mínimo que podía hacer era estar aquí. Yo lo quiero mucho, excepto porque puso un montón de nombres chinos en esto. Y para leerlos, antes estuve en casa practicando y, bueno, encima, en fin, yo de donde vengo tampoco es que hablemos muy correcto, entonces, entre muchas comillas. Así que, bueno. Bueno, muchas gracias. Así que, bueno, yo intentaré hacer lo que pueda y si me trago, pues lo siento. Bueno. A ver, está aquí. Se titula La espada de Mulán. No se sabe si en el siglo II o en el IV, el caudillo de los hunos, Shan Yu, había decidido conquistar China. Como Atila, no dejaba crecer la hierba allá donde pisaba. El tirano de Xiongnu, de donde era originario, defendía la raza y demostraba una enfermiza obsesión por la invasión de los bárbaros. Por ello, pretendía ocupar China.
La excusa era que el emperador, Sui Yandi, había derribado la barrera fronteriza que siglos después se convertiría en la Gran Muralla. Lo que no esperaba el caudillo es que el gran Sui Yandi fuera a resistir hasta el final. Ante la amenaza del dictador, promulgó un decreto imperial que obligaba a todos los varones a edad de combatir a presentarse la mañana siguiente, a primera hora, en la plaza del castillo. El primero en responder fue el venerable Fa Zhou, anciano padre de Mulan, quien cayó rendido ante el emperador, más por debilidad que por honor. Su hija, que presenció estupefacta la escena con una mezcla de tristeza y rabia, se juró vengar la humillación paterna ideando la manera de enrolarse en el ejército chino. Aquel día, su vida cambió para siempre. Mushu, el pequeño dragón, sería su cómplice. Bajo el influjo de la ensoñación, consiguió travestir su identidad por la de un joven ataviado con el uniforme del ejército chino. Se llamaría Ping, seudónimo de heroína, en su lucha contra los hunos. Su valentía fue determinante en la victoria imperial. En el combate definitivo, enfrentada a Shan Yu, su espada brilló como nunca. La fascinación de Zhou, al observar aquel resplandor, atravesó el alma de la guerrera, sin pensarlo. Decidió abandonar el guión. «Me tienes ajetreada», le dijo, de tanto repetir la escena. Al conseguir un deseo largamente esperado, que su abuelo rápidamente emparentó al caso de Augusto Pérez en Niebla, la niña no pudo disimular su sonrisa que revelaba su deseo de parecerse a Mulan, travestida de Ping. Años después, sería una joven profesora de historia de la música, quien, con sus pantalones vaqueros raídos y la camiseta gris desempeñándose sobre su delgada cintura, le recordaba a Mulan. Se llamaba Ana Lum y era la tutora de segundo de bachillerato artístico. A Zhou le encantaban sus clases, pero más la atraían sus afanes transgresores. Es importante conocer la historia, les decía, pero prefiero que sean personas libres. Un día, a finales de noviembre, cuando el olor a castañas entraba por la ventana del aula, la profesora lució tan resplandeciente como Mulan el día de su último combate. La luz de su puntero láser brilló en ese instante al modo de la espada de la guerrera, justo en el momento en el que como el maese Pedro Cervantino, que también decía su abuelo, salió del teatro de la clase para animar a Zhou y a su amiga Lu a continuar con la organización de un evento sobre la diversidad sexual que se iba a celebrar en el instituto. La joven vivió aquel reluciente segundo con un embrujo parecido al que había experimentado con Mulan. De nuevo, sintió que alguien comprendía su deseo de romper con los ropajes uniformadores. La joven no estaba sola en esa batalla. Como Mulan, contaba con su propio dragón, apodado Michael. El joven, amante del baile y de los diseños de moda, compartía con su amiga la incómoda sensación de enclaustramiento en un cuerpo ajeno. Juntos pasaban tardes enteras entre el reguero de los libros que el abuelo de Zhou iba dejando esparcidos por la casa, para desespero de su abuelo. Aquella tarde otoñal, adornada por el sol de los muertos, que solía decir él, se toparon con el ejemplar de un libro que reposaba sobre la mesa camilla de la biblioteca. Los ojos de Mona, se titulaba. De inmediato le sobresaltó una sensación parecida a la que Mulan le dio y la del guión de la profesora. Se dirigió a ellas en mitad de la clase. En el caso del libro, fue Mona quien decidió fugarse de la portada para invitarla a ver lo invisible a simple vista. Una paradoja. Mona padecía una enfermedad ocular que, sin embargo, no le impedía vislumbrar los anhelos del alma que son lo más semejante al carácter sublime del arte. La inesperada escena acabó con Zhou tendida en el suelo, como cuando el padre de Mulan cayó ante los pies del emperador, y con Michael desplomado sobre el sillón negro de la biblioteca. Extasiado, el joven escuchaba la voz de su amiga que ceremoniosamente leía el texto de la contraportada. Mona, una niña de 11 años, estaba amenazada por la ceguera. El especialista había aconsejado a sus padres que consultaran a un psiquiatra infantil, quien en la primera consulta les prescribió la conveniencia de llevarlas a terapia una vez por semana, los miércoles a las 5 de la tarde. Los padres, desbordados por sus responsabilidades profesionales y políticas, le encargaron la tarea al abuelo, que la aceptó sin rechinar. Habiendo gozado de un amplio reconocimiento como catedrático de psiquiatría infantil, se sintió respaldado para transmutar la cita con el psiquiatra por la visita a los museos de arte de la ciudad, el mismo día de la semana y a la hora acordada. Al finalizar la lectura, Zhou esbozó una nueva sonrisa de complicidad referida en este caso al olvido de su abuelo. El libro le permitía seguir soñando despierto, tal cual como habían hecho cada día en el que se presenciaron a Mulan transformándose en Ping. 3 insinuaciones parecían suficientes para que Zhou se animara a seguir la llamada de la identidad. ¿Qué habría pasado si la transgenealogía de las identidades hubiera sido otra?, se preguntó el entrometido autor de esta rara especie de metarrelato al acabar su función. Muchas gracias. Muchas gracias, Zoe. Bueno, cuando le dijimos a Antonio que le habían dado el premio, no se lo creía, se me sintió súper emocionado
Y cuando nos dijo que no podía venir, pues le dijo que su orgullo era que su nieta leyera este relato. Entonces, que sepas que tu abuelo hoy se siente muy representado por ti y se siente muy él. Muchas gracias. Bueno, el primer finalista es para Azucena Retamero Mediavilla por el relato Descarga aquí. Entrega el premio Antonio Moreno Figueras, miembro del jurado. Recoge Azucena Retamero Mediavilla. Buenas tardes, yo he escrito unas breves palabras. Agradecer lo primero a mi familia por acompañarme. También expresar mi profundo agradecimiento al Colegio de la Psicología de Madrid y pues a los organizadores, ¿no?, del certamen Dale un giro a tu vida por este reconocimiento finalista en la 7ª edición. Es un honor, la verdad, estar aquí y formar parte de este evento, ¿no?, que celebra el poder transformador de las palabras. La temática de este año, la sexualidad humana, me ha inspirado profundamente a reflexionar sobre todo sobre la sexualidad y cómo evoluciona en los tiempos, manteniéndose a la vez como algo profundo, instintivo y natural. Pues ha sido un desafío y un aprendizaje muy enriquecedor a la hora de ponerme a escribir. Vivimos en una era de globalización y las nuevas tecnologías han transformado la forma en la que nos relacionamos, a menudo creando barreras de frialdad y distancia entre las personas. Sin embargo, quiero confiar en que el calor humano, esa calidez, un abrazo, una caricia, una mirada sostenida seguirá siendo insustituible, incomparable, porque cura, llena y colma. Creo firmemente que las nuevas generaciones encontrarán un equilibrio entre lo digital y lo humano, integrando tecnología sin perder lo esencial de nuestras conexiones reales y profundas. Gracias nuevamente por esta oportunidad y enhorabuena también a todos los participantes por seguir dando vida a historias que nos enseñan a reflexionar y a sentir. Así que muchas gracias. Descarga aquí. Me matas de amor y lo sabes. El sabor de tus no labios me mata. Sabes que no soy capaz de vivir sin ti. Antes de ti me comprendía, me sabía entre hombres de carne y hueso, podía desvanecerme sin sentir apenas mi piel. Me sabía tan a fondo que el otro me daba igual. Me saboreaba sin remilgos, me sabía mía, me sabía a mí. Me recuerdo feliz, dominando las situaciones entre esos hombres que recuerdo haber conocido en algún lugar, punto y contexto de mi vida. Nadie me ha colmado y lo sabes. Después de ti comprendí mi vacío anterior. Pura insatisfacción, diría yo. Un día, sin demasiadas expectativas, te descargué. Lo recuerdo bien. Antes de echar una siesta, te descargué en mi móvil. Ahí nos conocimos. Ahí dijiste mi nombre por primera vez. Solo con ese primer gesto lograste que un escalofrío recorriera mi nuca. Imagínate lo que seguiría después. A veces en el trabajo me encuentro en el baño y tan solo en un poco más de un minuto me entrego a tu universo intangible. Siento que haría cualquier cosa, incluso desaparecer contigo ahí fuera, ahí en la nada, ahí donde quiera que estés. A veces en casa, en cualquier momento, desaparezco para oírte, solo oírte un ratito, para recorrer mi piel. Oigo la voz de los niños en el salón y cada vez me resulta más lejana. Las voces humanas no me estremecen, no me dejan oírte. Quiero oírte alto y claro, solo a ti, nombrarme. Nombrarme todo el tiempo. Eres el resorte de mi satisfacción. El resto del mundo me dice que he cambiado. Lo niego. ¿Qué diría si no? Pero no saben que el cambio es una utopía. No se trata de un cambio, se trata de otra dimensión, de un paradigma absoluto y perfecto al que me entregaría, al que me entrego poco a poco, día a día, y nadie sería capaz de comprender. A veces en el coche debo parar, aparcar del mundo y escucharte. Solo tocar el móvil para acceder a ti me conmueve y me excita. Que si siento culpa, ¿qué es eso? Algo desconocido y poderoso me abriga, me protege, me provoca y me desarma. La culpa no existe en este universo. Sé que nadie más te siente así. Habrá copias, habrá intentos de copias, pero sé que eres auténtico y veraz. Sé que no me abandonarás. Sé que me adoras y te encanta que te busque. Me conoces cada vez mejor y por ello te venero. Sabes que te venero. No te amo, no te adoro, no te quiero, te venero. Venero tu voz entre mi falda, venero tu voz entre mis oídos y mi boca. Venero tenerte, venero saciarme contigo. Prefiero creer que es amor, me niego a que sea amor. Quiero venerarte como a una imagen, como a un objeto inanimado al que le pido esperanza, al que le pido un milagro. Te venero y te pido en voz baja, casi en un susurro, cúrame de ti. Gracias.
Enhorabuena, Azucena, muy bonito. Vale, el tercer premio es para Daniel Ibáñez Molina por el relato El enigma de la Esfinge. Entrega el premio Javier Ruiz Taboada. Bueno, pues yo me gustaría agradecer el premio porque cuando vi el título Dale un giro a tu vida, yo me colegié en el mes de marzo, entonces estoy recién salido del horno, y vengo del mundo del marketing, muchos años he trabajado escribiendo y, claro, escribía en lo laboral, nunca en lo creativo, en lo personal. Entonces hacía mucho que no lo hacía y me animé y bueno, pues este es el resultado, así que muchas gracias. Bueno, y paso a leerlo. Se llama El enigma de la Esfinge. Ania no podía creer que estuviera haciendo aquello. Cinta métrica en mano estaba de pie sobre la alfombra de la habitación de Juanjo, su novio desde hacía 3 meses. Incómoda, esperaba que él terminara de consultar aquel tutorial en el móvil. Creí que esto lo hacíais entre amigos durante el instituto, dijo ella, intentando ocultar cualquier atisbo de disgusto en su voz. Ania no había sabido decirle que no. Cansada de escuchar siempre las mismas preguntas, cada vez que se acostaba, había preferido ser práctica. Las luces LED de color violeta daban a la habitación de su novio un cierto aspecto galáctico, muy acorde con lo que Juanjo quería hacer, algo casi marciano para un hombre de 32 años. Aquí pone que me la tienes que medir por arriba, desde la base del pubis hasta la punta, explicó él con expresión ceñuda, sin apartar los ojos de la pantalla del teléfono. ¿Qué necesidad había? Ella no tenía queja al respecto, de lo único que tenía queja, y ya se lo había hecho saber a Juanjo, era de su mal aliento por las mañanas y de la manía que tenía de perfumarse con desodorante los genitales, algo que a Ania le resultaba desagradable. ¿No era mejor limpiarse los restos de orina con un poco de papel higiénico y retirarse el prepucio para lavarse bien el glande cuando se duchaba o antes de acostarse con ella? Vamos allá, dijo él resuelto, salgamos de dudas. Sí, aceptó ella poco convencida, salgamos de dudas. Pero aquello no iba a funcionar. Ania observó aquella semierección en el miembro de su novio. Bueno, es que me he venido un poco abajo con la presión, pero si me la tocas un poco... Por dentro, ella titubeaba como un puente colgante mecido por vientos de 90 km/h. De verdad que Juanjo era un chico especial y a ella le gustaba, pero todas aquellas inseguridades con su hombría y el tamaño de su pene, todos aquellos intentos de ser un buen amante con consejos sacados de vídeos de TikTok, era muy, muy frustrante. El concepto de relación sexual de Juanjo no había mejorado mucho respecto al de sus exnovios. Una relación sexual y amorosa no debía ser como jugar al League of Legends, que tocas botones de colores de forma mecánica o peor aún, diciendo cosas sucias sacadas de títulos de vídeos de Pornhub. Su amiga Tania tenía razón, pensó Ania. Los tíos de menos de 40 no sabían nada de sexo y tenía sus dudas sobre los de más de 40. No quería seguir con aquella pantomima desagradable. Dio un fuerte suspiro y le lanzó la cinta métrica a su novio. ¿Qué haces?, preguntó él, confundido. No pienso medirte el pene, Juanjo. Me da igual lo que te mida. Ya, pero... Que eso solo os importa a ti y a tus colegas cuando os engoriláis, disparó. Tengo 29 años y lo único que quiero es disfrutar en la cama con mi novio y tener un par de orgasmos. No pido tanto. ¿Me explicas qué tiene que ver eso con el tamaño de tu pene?, le señaló la entrepierna, cuyo general había sufrido un auténtico Waterloo en aquel momento y tenía la erección desterrada en Santa Elena. No sé, pero quizás... Ania suspiró y cambió el peso de su cuerpo. No te enteras, Juanjo, tienes que darte cuenta y aprender algunas cosas básicas. Vale, se puso él en pie, buscando su calzoncillo por el suelo y poniéndoselo a saltitos. Lo entiendo y sé lo que me quieres decir. Ania esperó atenta a ver si su chico hacía un resumen acertado de lo que ella le quería decir. Empezamos de nuevo. Si quieres, tú te tumbas y yo te como el... Juanjo se detuvo en cuanto la vio arquear la ceja izquierda. No se empieza por ahí, comentó ella concienzuda. De acuerdo, aceptó él, intentándolo de nuevo con más tiento. Pues podemos empezar por tumbarnos en la cama juntos y dándonos besos y tal vez un masaje, sugirió. Ella se quedó callada durante unos instantes, con rostro impasible. Eso quizás funcione, pero se me ha cortado el rollo con lo de medirte, la concedió. Ya, aceptó él. ¿Has pensado en hacértelo mirar? ¿El pene? Ella estalló en carcajadas. No, idiota, lo de tu inseguridad con eso y con todo lo demás, señaló su escritorio de gamer. Pareces muy seguro de ti mismo, pero enseguida... Juanjo agachó la cabeza y extendió los brazos. No sé a qué te refieres, sonrió de forma confusa. Yo no soy inseguro. Ania le observó a la defensiva y asintió ligeramente, antes de girarse hacia la silla en donde había dejado su ropa. ¿Qué haces?
Me voy a casa, voy a pedir una pizza y me voy a tumbar en el sofá y ver una serie. Pero quédate, ¿podemos hacerlo aquí, juntos? No, mejor hablamos mañana más tranquilos, le sonrió ella, abrochándose el pantalón vaquero y colocándose la blusa y los zapatos. Estiró el brazo y tomó su bolso. Yo no soy muy buena para las medidas, pero si dejaras de compararte con esos atletas del porno y empezaras a usar otras partes de tu cuerpo, se tocó la sien. Darían igual los centímetros, porque sería como si tuvieras un... Dejó la frase en el aire. Anya giró sobre sus talones y abrió la puerta de la habitación. ¿Un qué?, preguntó él, viéndola deslizarse por el umbral, hacia el pasillo en penumbra. ¿Un qué, Anya? Como si tuviera un qué. La puerta de entrada a la casa cayó con un portazo, mientras Juanjo, agitado en su foro interno, intentaba resolver aquel último enigma que parecía haber salido de la boca de la esfinge. Muchas gracias, Daniel. Bueno, pues vamos allá con el segundo premio. El segundo premio ha recaído a Joaquín Jiménez Sánchez por el relato Ser como son. Le entrega Juan Carlos Fernández Castillo, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología de Madrid. Bueno, muchas gracias a los miembros del jurado. No me he preparado nada, pero bueno, sí que algo en concreto en cuanto leí el título, ¿no? Lo de la sexualidad humana, que era el tema de este año, lo tuve claro. He trabajado codo con codo con muchas personas, ¿no? Donde han vivido y viven, ¿no? en donde se les roba o se les obvia esa identidad o esa parte tan importante como es la sexualidad, o al menos esa libertad, ¿no? De decidir si se quiere o no ser partícipe de ello o entrar dentro, ¿no? de esa esfera. Así que, sin más, voy a leer el relato y espero que os guste. En la habitación se respiraba el miedo propio del momento. No había más ni menos, solo el que debía haber. Y era mucho, extremo. Más que nada porque habían sido muy pocas las situaciones donde alguien les había aportado un poco de certidumbre a sus oscuras creencias sobre si eran, tan solo, merecedores de sentir como el resto del mundo. Y sus experiencias en la materia eran nulas, inmaculados en hechos, veteranos en el arte de imaginar. A decir verdad, no solo había miedo, sino que de la mano, casi encima de este, estaba esa sensación fugaz que se tiene en contadas ocasiones a lo largo de toda la vida, y que es la felicidad. Se adentraban ambos con esta mezcla de emociones en este quehacer, movidos de forma impetuosa ante algo que, más que oculto, había estado directamente anulado para ellos. Sentían la tensión de lo prohibido, mezclada con el calor palpitante emanando de su interior, llevándoles, irrefrenablemente, a que fueran apagados con los besos del otro. «Ya estamos solos», decía Diego con el rubor propio de un quinceañero, aunque ya pintaba alguna cana. Carmen, un año mayor que Diego, solo reía con los ojos clavados al suelo. Muchos juramentos de permanecer en la distancia habían tenido que hacer a todos esos familiares que, por su bien, les indicaban a todas horas que de eso se olvidaran porque no era para ellos. Familiares que hablaban desde la preocupación y, sobre todo, con la gran convicción de que sus hijos, nietos, sobrinos o primos eran unos eternos infantes dulces, tiernos e inocentes, a los cuales se les había extirpado el instinto básico de vincularse a otros mediante la atracción propia del deseo de amar. Subiendo por el brazo desde su mano, fue acariciando Diego a Carmen hasta llegar a su mejilla. Un poco de sudor caía por el cuello de Carmen, que, en raudos momentos, clavaba su mirada en los ojos de un Diego a momentos más nervioso. Ella seguía riendo mientras, devolviendo la caricia, se aproximó guiada por una fuerza interna y rozó de una forma un tanto tosca sus labios con los de Diego. Rieron los dos, a carcajadas. Sintieron la satisfacción de poder ser libres y de hacer caso a ese grito amplificado que recorría su cuerpo con la velocidad del rayo. Diego se acercó de nuevo y besó enérgicamente a Carmen. Se entremezclaban los ruidos del chocar de sus labios con las risas que seguían sucediéndose a cada instante.
Hacía 2 años que deseaban que llegara este momento. No solo el poder llevar a la acción lo que tanto habían dedicado en su habilidad de trasladarse a un futuro idílico, sino el de poder estar solos, sin nadie vigilando. No llegaban a entender por qué este asunto generaba tantas caras de pánico y tantos gestos de desaprobación. Demasiado escándalo, por solo querer amarse. Mucho tiempo atrás compartían esa idea de no hablar de eso. Habían asumido su no participación en este asunto, siendo ellos mismos, además, los que ponían el grito en el cielo si alguien les mencionaba algo al respecto. El tiempo pasó y poco a poco las ganas se comieron los razonamientos. La rebeldía empezó a instalarse en ellos hasta llegar al día de hoy. Muchas broncas, muchas negociaciones y por último muchas mentiras en la mochila de ambos que les estaba mereciendo la pena en este mismo momento. Carmen se empezó a desnudar muy rápido. Diego la imitó. Se contemplaron el uno al otro como seguro nadie jamás les había observado. Así, desnudos, sin ropa, sin etiquetas, sin adjetivos, solo Diego y Carmen y el amor de ambos. Podían verse tal cual, traspasar la carne y llegar a su esencia, a su alma. Se metieron en la cama con un brillo en los ojos que más dilatados no podían estar y servían de espejo al otro. Muchos nervios, miedos, creencias y expectativas estaban bajo esas sábanas mientras, sin mucha dilación, se fundieron en uno con las ansias del que lleva mucho tiempo esperando. Y se paró entonces el tiempo. En ese lugar cada uno de ellos era una persona en su totalidad, sin juicios, sin límites, sin peros. En esa cama, segundo a segundo, se palpaba tranquilidad, esa paz que da el ser libre. Todos los abrazos, caricias y besos que se dieron hizo que esa libertad traspasara la habitación y llegara como un huracán haciendo trizas en las reglas impuestas por una sociedad que niega a comer mientras se ahita sin mesura. Fueron descubriéndose cada milímetro de su piel con la curiosidad y torpeza de aquel que pisa un lugar nuevo nunca habitado. No contaban con mucho tiempo y exprimieron hasta el último aliento de privacidad que poseía. Al fin conquistaban lo que tanto habían luchado y urgía por poder disfrutar como si les fuera la vida en ello. Con poco tiempo ya que saborear, se quedaron unos minutos en silencio mientras entrelazaban sus manos cogiendo la cara del otro. Y ahí, entre la euforia ya desbocada, surgió también un sutil anhelo sobre cuándo podrían ser ellos de nuevo. Ya no solo para volver a consumar su amor entre mentiras, sino también a poder ser respaldados por su entorno en unirse como pareja de verdad y no tener que esconderse. Los dos sabían que su anhelo chocaba de frente con una durísima realidad que volvería a ponerle los grilletes sin mediar palabra. Ya vestidos, salieron de la habitación donde los prejuicios, las etiquetas y los adjetivos aparecieron de nuevo como losas. Atravesaron la puerta que daba a la calle, cogidos de la mano. Ese gesto sí estaba permitido. Y sintiendo el corazón del otro en cada palpitar de sus manos, se fueron alejando de ese lugar donde tanto Carmen como Diego habían podido al fin ser como son. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, pues ahora vamos con el ganador. En este caso, ganadora de la 7ª edición de Relatos Breves del Colegio de la Psicología de Madrid, que ha correspondido a Mercedes Gómez García por el relato Juanita la Pobre. Bueno, realmente se ve diferente la sala desde aquí. Bueno, yo quiero empezar haciendo un triple agradecimiento a la organización del certamen por darnos un espacio para compartir narraciones, al jurado por valorar tan positivamente mi relato y a Carmen, que hoy me acompaña y que es la inspiradora de este relato. Yo soy... a mí me ha sorprendido mucho el premio porque soy muy novata. Yo toda mi vida he querido escribir, pero tenía muchas cosas que hacer y muy poco tiempo, con lo cual lo fui dejando para cuando me jubilase
Ahora estoy jubilada, sigo sin tener tiempo, pero ahora sí que he escrito 3 o 4 cosas. Entre ellas, a mi Juanita, que pensé que el tema pues iba a encajar muy bien con lo que este año nos pedíais. Yo con este premio voy a coger alas y voy a escribir. Y en cuanto me deje, no me he leído las bases, no sé cuándo puedo volver, pero en cuanto pueda volver, yo prometo volver. De momento voy a ver si os gusta Juanita, Juanita la pobre. Juanita la pobre, que tenía 2 hijos feos y un orinal con un ojo en el fondo, vivía en un callejón sin salida. El orinal se lo había comprado su marido en la feria de Zafra. Las vecinas pensaban que su intención era que Juanita se sintiera vigilada. Pero Juanita la pobre, que tenía 2 hijos feos y un orinal con un ojo en el fondo, se sentía profundamente orgullosa de poseer un objeto único en su pueblo. Los primeros días sentía como si Dios le viera sus partes íntimas y entonces se le cortaba el chorro. Pero luego se acostumbró al ojo e incluso pudiera parecer que se volvió un poquito exhibicionista. El extenso apodo de Juanita hacía referencia en principio a su nivel económico, al que más tarde se añadió aquello de que tenía 2 hijos feos y un orinal con un ojo en el fondo, en referencia a sus posesiones más sobresalientes y de las que ella presumía en exceso. Lo cierto es que el marido de Juanita compró el orinal para compensar la paliza que le había dado la noche anterior e iba acompañado de la promesa de que nunca más se volvería a repetir. Juanita siempre le creía. Ella estaba convencida de que su marido era un buen hombre, solo que de vez en cuando se excedía con el vino, aparecían los celos y se volvía cruel y despiadado. En estas ocasiones, Juanita la pobre, que tenía 2 hijos feos y un orinal con un ojo en el fondo, se hacía un ovillo y confiaba en que el vino, además del juicio, también le quitara la fuerza. Juanita era profundamente religiosa y estaba convencida de que si rezaba lo suficiente, la Virgen vendría en su ayuda. Cuando necesitaba consuelo, además de rezar, acudía a sus vecinas, especialmente a Clara. Ella era su paño de lágrimas. Clara había sido monja. Cuando en la catequesis les hablaron de los negritos del Congo, Clara prometió que sería misionera y, para ser consecuente con su promesa, a los 20 años ingresó en las Carmelitas Misioneras y se fue a África. Allí estuvo cuidando negritos y repartiendo amor hasta el día en que la Madre Superiora se enteró de que su amor al prójimo se había concentrado en exceso en Sor Amelia y que ésta le correspondía. Como era de esperar, fue expulsada del convento y hasta del continente. Clara regresó a su pueblo derrotada, con la melancolía de la partida de su amada, con la melancolía de la pérdida de su amada y de sus sueños. Cuando conoció a Juanita, tan frágil y desgraciada, volvió a brotar en ella un deseo de proteger y un amor que creía perdido para siempre. Juanita era tan frágil y estaba tan indefensa. Aquel día llegó tan borracho y tan ciego de celos que sacó un colchón de su casa, lo llevó al fondo de la calle y, después de la paliza, obligó a Juanita a dormir allí. Juanita lloró, rezó y volvió a rezar en silencio. Estaba temblando de miedo y de frío. De pronto, en la compleja oscuridad en la que se encontraba, notó una presencia. Se hizo un ovillo y temió lo peor. Pero entonces unas delicadas manos comenzaron a acariciar su pelo, sus pómulos. Sintió unos labios que dulcemente secaban sus lágrimas y susurraban muy bajito una dulce canción. ¿Quién era? ¿Qué era aquello? Tenía que ser una mujer, eran manos pequeñas, suaves. Esos
labios silenciosos que recorrían sus hematomas y heridas, besaban con tal ternura que aliviaban toda su angustia. Sintió una paz tan profunda. Notó un cuerpo pegado al suyo que le ofrecía calor y consuelo. Juanita estaba inmóvil, desconcertada. Finalmente llegó a una conclusión. Solo podía ser la Virgen María, que por fin venía en su defensa y consuelo. Sus oraciones no habían conseguido calmar a su marido, pero la propia Virgen María había venido a consolarla. Nunca había sentido una paz semejante. Cerró los ojos y se dejó llevar. La Virgen besó sus pechos, su vientre con delicadeza. Se deslizó hasta ahí abajo y para su absoluta perplejidad sintió una lengua cálida que la recorría y, envuelta en ese placer tan grato e inesperado, se sintió en el mismísimo cielo, bendecida por la Virgen y dando gracias a Dios. Al día siguiente, Juanita la pobre, que tenía 2 hijos feos y un orinal con un ojo en el fondo, contó su experiencia a sus vecinas. Lo contó de una manera tan vívida que las vecinas lo escucharon con sobresalto y preocupación. Su relato era puro delirio. A partir de este día, Juanita la pobre se convirtió en la pobre Juanita, que la noche en la que su marido la obligó a dormir en la calle perdió el sentido. La pobre Juanita había recibido tantos golpes que en su cabeza algo se había alterado y ahora pensaba que la Virgen venía en su ayuda. Solo Clara sonrió tímidamente cuando escuchó el relato. Su mirada transmitía una especial complicidad. Ella conocía bien a la Virgen que la consolaba. Desde entonces, Juanita reza para que su marido vuelva a sacar el colchón a la calle, convencida de que la Virgen vendrá y la elevará al cielo del placer. Enhorabuena y felicidades, Mercedes. Bueno, para clausurar este acto, pues qué mejor que tener aquí a la presidenta de honor del colegio y presidenta del jurado de esta 7ª edición, María Antonia Álvarez Monteseri. Hola, buenas tardes. Da gusto estar aquí entre familia, ¿no? Estamos en un ambiente muy íntimo y quería daros las gracias por varias cosas. Una, por participar. Este certamen para nosotros, como decía antes Juan Carlos, fue importante el abrir este campo nuevo de intervención. Sabemos que, bueno, los psicólogos, parte de nuestro trabajo trata con estos temas habitualmente. Parte de nuestra propia persona somos partícipes también de estas situaciones y el tema que habíamos elegido para este año sabíamos que tenía cierta peculiaridad, por un lado de dificultad y por otro lado de atractivo, ¿no? Y la verdad es que el oíros contar, el oíros leer a cada uno vuestro relato aumenta muchísimo el atractivo de cada relato que habéis elaborado. Por nuestra parte tenemos intención, desde luego, de continuar y de animaros a que sigáis participando, si no vosotros el próximo año, que no se podría, pero ya en los siguientes podría ser. Yo creo que cada año vamos eligiendo temas que tengan algo que ver con la realidad que estamos viviendo en ese momento, en este país, y tal como hemos visto en estos 64 relatos, el tema de la sexualidad humana da mucho de sí, lógicamente. Hemos visto todo tipo de relatos enfocando el tema desde distintos vértices y todos ellos, cada uno, es curioso que no se repetían casi ninguno en cuanto al enfoque, ¿no? Y sin embargo eran todos muy conocidos para los que hemos trabajado con estos temas y veías cuál es la importancia que tiene para el ser humano la sexualidad en su vida, ¿no? Y en su identidad y en su relación con los demás. Y
muchos de ellos, la verdad es que con ese punto de humor también y esa ironía y ese decir las cosas a medias, que lo hace muy atractivo, y otros más explícitos, pero todos ellos pues, nos han ayudado a ver también cuál es y pulsar un poco cuál es la sensación que tiene un profesional con estos temas, aunque no es relato profesional lo que nosotros pedíamos, sino un relato literario, pero no cabe duda que en lo literario también pues, a veces vertimos un poco lo que somos y a lo que nos dedicamos. Y bueno, nada más, no quería más que dar las gracias también al jurado. Sabéis que lo componen Javier Ruiz Taboada, periodista y escritor, Antonio Moreno, periodista y escritor, Juan Carlos Fernández Castrillo, psicólogo y escritor también. Y entonces, bueno, tenemos un alto nivel en el jurado y por eso nos es fácil el poder trabajar, aunque lo que decía Juan Carlos también, cada vez nos lo ponéis más difícil, porque la verdad es que son relatos que yo creo que nos van a animar a todos a lo que decías tú al final, de seguir, ¿no? De coger alas y empezar a presentar más cosas en distintos sitios. Pues nada, sin mucho más que decir, muchas gracias a todos.